Entonces, el capítulo 1, verso 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Me permites esto? La versión en el lenguaje actual dice así. En el lenguaje actual: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. Así es que, fíjense que la primera generación de cristianos, habiendo nacido de lo alto y recibido el verdadero evangelio, empezaron a ser atacados para ser desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es que yo les pregunto el día de hoy, hermanos, ok, tú ya has creído en Cristo, pero ¿estás siguiendo el evangelio que verdaderamente te hizo nacer de lo alto? ¿O te has desviado? ¿O alguien ha tratado de desviarte del verdadero evangelio que has recibido? Porque siempre está ese peligro. Siempre hay un peligro de que nos desviamos del evangelio y que pensemos que ya conocemos a Dios, que ya entendimos todo el evangelio, que como ya me enseñaron todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia, yo ya no necesito más. La verdad es que ninguno de nosotros ha conocido suficientemente a Dios como para decir, eh, ya lo sé todo. Porque claramente el Señor nos dice que ahorita vemos oscuramente como en un espejo. Y los espejos de esa época eran espejos de metal pulido, bronce, y no veías realmente tu imagen tal como era. No eran los espejos como los entendemos hoy en día, que te miras exactamente como es. Así no eran. Te veías como cuando alguien se ve en el agua, así, de una manera no clara ni nítida. Entonces, nadie puede decir que ya entendió todo el Evangelio. Bueno, sí puede decir si está en el verdadero Evangelio. Y si lo está, sabe que tiene que vivir en un continuo arrepentimiento. El que no vive en un continuo arrepentimiento ya se ha desviado del Evangelio. Pero básicamente el Evangelio en el que nos ordena creer el Señor Jesucristo, porque les decía, es una orden. No es una sugerencia, no lo pone a tu consideración. Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Arrepentirse de qué? Ya vimos en qué consiste el arrepentimiento, ¿verdad? O sea, tengo que cambiar completamente mi manera de pensar. ¿De qué nos cambia la manera de pensar el verdadero evangelio de Dios? Para efectos didácticos, yo se los voy a decir y está en 4 partes. Para efectos didácticos. El evangelio nos da la verdadera visión de Dios respecto de lo que llama la carne, respecto de lo que llama el mundo, respecto del demonio. Y nos habla también el verdadero evangelio de un servicio, de un ministerio y de un galardón. Entonces, el arrepentimiento abarca todos esos aspectos. Vamos a ir viendo uno por uno. El primero, los enemigos del evangelio. La carne, el pecado, la carne, el mundo y el demonio. Vamos a ver primero la carne. ¿Qué es lo que corresponde a la carne? Vayan a Romanos capítulo 7, verso 5, para ir entendiendo en qué consiste este evangelio que escucharon los Gálatas. ¿Sí? Romanos capítulo 7, verso 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El verdadero evangelio nos enseña esto.
antes de llegar a Cristo, éramos esclavos de nuestra propia naturaleza. ¿Se acuerdan hace muchos años yo les conté el cuento del alacrán y de la rana? ¿Se acuerdan? Se estaba inundando y el alacrán iba a morir por la inundación. Y estaba con él una rana. Y le dice, pásame para el otro lado, por favor, porque si no voy a morirme. Y la rana le dijo, sería una tonta yo si te colocara en mi espalda. Porque en el momento en que lo haga, tú me vas a matar con tu veneno. Vas a clavarme el aguijón y me lo vas a clavar cerca de la cabeza y me voy a morir. Yo, pero ¿cómo crees que yo te voy a hacer eso si estoy en peligro de muerte? En cambio, tú harías una buena obra si me salvas. Y convenció a la rana de que lo salvara la vida cruzándole el río. Así que se subió en la espalda de la rana y empezó a nadar la rana, atravesando la creciente del río y lo llevó hasta la otra orilla. En el momento en que lo había llevado hasta la otra orilla, clavó su aguijón en la rana. La rana le dijo, traidor, ¿por qué hiciste esto si yo te he salvado la vida? Y le dijo, no lo sé, es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza. Esa es la naturaleza de cualquier ser humano antes de llegar a Cristo. Eso es lo que podemos esperar de cualquier persona, hermanos, aunque parezca una buena persona. Y esa persona puede ser tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu papá o tu mamá, tus tíos, tu mejor amigo. Cualquiera que no haya nacido de lo alto y está en la carne, se cumple esto que dice el verdadero evangelio, la revelación de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. El verdadero evangelio nos enseña que la paga del pecado es muerte. Pero el hombre, en su propia opinión, es bueno, porque dirá, yo obro conforme a mi naturaleza. Yo soy bueno. El hombre carnal dice, yo arrepentirme, ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque es lo que ordena el Señor. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y la gente dice, yo creo en el evangelio. Pero, ¿cómo creen en el evangelio? ¿Cómo es que creen? A su manera. Una cosa es creer en Cristo, pero otra muy diferente, creerle a Cristo. Y si le crees verdaderamente a Cristo, lo primero que tienes que entender es esto. Mientras estabas en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en tus miembros, llevando fruto para muerte. Cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, qué bueno que esto es por la ley, porque como yo no soy judío, la ley es para los judíos, por lo tanto yo estoy libre. Bueno, eso ya lo respondió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, acusando tanto a judíos como a gentiles y a la humanidad que todos están bajo pecado. Los judíos, porque teniendo la ley, no pudieron cumplirla. Y los demás, nosotros, porque no teniendo ley, nuestra conciencia era ley para nosotros mismos y sin embargo, no obramos conforme a nuestra conciencia, sino conforme a nuestras propias pasiones. Y vivíamos en pasiones, dice, de concupiscencia, es decir, de malos deseos. Vivíamos en la carne, es decir, conforme a lo que sentíamos y queríamos, así vivíamos. Y de hecho así vive cualquier otra persona que no conoce a Dios. En la carne, cuando no ha llegado a Cristo. ¿Sí? Y respecto de las pasiones, entonces, si verdaderamente estamos en continuo arrepentimiento, hay una exhortación del Señor para nosotros. Vayan a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. Verso 22. Fíjense lo que nos habla.
Dios para un discípulo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un verdadero discípulo que ha entendido el verdadero evangelio dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son ordinariamente las pasiones juveniles, hermanos? Hoy en día, ¿qué hacen los jóvenes? Ordinariamente, cualquier joven que no conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? Que llega a la adolescencia y luego a la juventud. Se revela. Lo primero que hace es se revela porque quiere afirmar su identidad y piensa que ya lo sabe todo y lo entiende todo. Y al revelarse, ¿qué es lo que hace? Se desvela, se trasnocha, se va de farra, se va de fiesta, experimenta con multitud de parejas, se deja llevar fácilmente por la ira, a todo el que lo ve arriba del hombro le echa la bronca, o si es mujer a todo y va coleccionando muchachos, dice uno más, se da cuenta de a quién le gusta, uno más en la lista, uno más. Bueno, de eso dice el Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la que es de Cristo, ¿verdad? La fe de Cristo, el amor de Cristo y la paz de Cristo. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No puedes ser un discípulo de Cristo solo. Puedes saber la doctrina y la palabra de Cristo, pero no puedes seguir solo. Aquí lo dice claramente, con los que de corazón limpio invocan a Dios. Porque son los únicos que te van a animar. Nadie lo va a hacer. Ninguna otra persona lo va a hacer, al contrario, te van a incitar y aplaudir para que vivas conforme a tus propias pasiones. Estamos viendo entonces a lo que se refiere el arrepentimiento y creer en el Evangelio, ¿sí? Estamos viendo qué es creer. Y el primer elemento de los enemigos de Cristo es la carne. Y en la carne están las pasiones. Nos dice él, huye de ellas. La segunda. El segundo elemento de la carne, el pecado. Vayan a la carta a los Romanos. Muchas gracias. Romanos. Capítulo 7. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, vayan ahora al verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y luego brincan hasta el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una realidad que vivimos que aunque te hayas arrepentido y hayas creído en Cristo, vivimos en algo que la Escritura nos llama un cuerpo de pecado. El bautismo que recibimos en Cristo, dice la revelación, no nos quita las inmundicias de la carne. Seguimos en una naturaleza caída, que está tan activa como siempre, mientras estemos biológicamente vivos. Entonces, creer en el Evangelio tiene que tenernos muy pendientes de que, aunque somos ya de Cristo,
lo afirma claramente aquí. La Escritura dice que el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y es lo que les decía. Los judíos podían decir, bueno, tenemos la ley, pero no la pudieron hacer. Nosotros como gentiles, bueno, no teníamos ley. Dicen, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es cierto, no puedes ser declarado culpable porque no tienes ley. ¿Sí? No obstante, el pecado produce la muerte, porque es una realidad que todos morimos. Y si morimos, la revelación nos dice que es por una sola causa, por el pecado. Entonces estamos heridos de muerte, todos, por el pecado. Y aunque tenemos una naturaleza nueva, nosotros, mientras estamos en esta naturaleza caída, que biológicamente está viva, este cuerpo, tenemos que huir de las pasiones pecaminosas. Y allí es donde muchos entienden que el Evangelio se limita a un código de conducta, que no es un código de conducta. Es entender la naturaleza en la cual estamos insertos, contra la cual tienes que luchar para que venza la nueva naturaleza. No tu naturaleza antigua, que en sí misma es enemiga de Dios. No que sea malo tener un cuerpo, no es malo tener un cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra naturaleza tienen una tendencia, ahora sí que natural, a la pasión y al mal. Y este es el primer enemigo al que hay que vencer conforme al Evangelio. ¿Lo podrás vencer tú solo? Jamás. Es imposible. Es imposible. No se puede. Cristo lo venció por nosotros. Por eso nos dice la Escritura, pero si hacen morir la carne por el Espíritu, vivirán. Entonces el cristiano vive toda su vida, la vida que estamos en este mundo, una lucha continua, diaria, para crucificar la carne. Eso es lo que significa. No significa que te des de latigazos para hacer penitencia, ni que vayas de rodillas a una basílica, ni que hagas ayunos, ni que hagas sacrificios que te duelan. Significa que sujetes tus pasiones a la obediencia de Cristo. El pecado que mora en ti. Y si logras entender esto, estás en proceso de conversión y de arrepentimiento. ¿Sí me voy explicando? Bueno, ya vimos entonces el primer enemigo del Evangelio, la carne. Segundo enemigo, el mundo. ¿Qué nos dice el Evangelio respecto del mundo? Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan. Versos 14 al 16. Sí. Aquí habla el Señor Jesús. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Cuál palabra, hermanos? El Evangelio. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es decir, del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando el Señor nos ordena creer en el Evangelio, cuando, verdad, tú confías en que Él es Dios diciéndote la verdad, empiezas a vivir como ciudadano del cielo aquí en la tierra. Muchos dicen, es una aspiración imposible. Hay muchos que hablan, los que son religiosos, de virtudes heroicas. Dicen, virtudes heroicas, virtudes en grado de heroico.
Vivir una virtud en grado heroico implica mérito, pero ¿no las virtudes vienen de Dios? ¿No Él nos dio su espíritu? Entonces, ¿cuál es tu virtud? No hay virtudes heroicas. Es que ama con heroísmo. En eso no hay heroísmo, porque si el amor está en ti, el amor de Dios está en ti, es el amor de Dios en ti. No es tu amor, es el amor de Dios. ¿Dónde está el heroísmo? Si hay fe en Dios, es porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Tú no hiciste la fe. Tú creíste en el Señor. Tuviste cierto grado de fe, pero la fe salvífica te la dio Jesús. Tú tienes esperanza contra toda esperanza. ¿Qué heroísmo hay en tener la esperanza en Dios? Si solo esperamos para Dios en este mundo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Qué heroísmo hay en tener esperanza cuando la esperanza no la produjiste tú? La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es una esperanza que no avergüenza, que no defrauda, porque tú tienes una garantía, unas arras. Y por eso tienes esperanza. ¿Dónde está el heroísmo? No hay heroísmo. El Señor Jesús dijo, todo está consumado. Todo está. Él hizo toda la obra. Entonces, si verdaderamente has creído en el Señor, entonces permaneces en Él, en este mundo, sin ser del mundo, como un ciudadano del cielo. ¿Sí? Miren, vamos clarificando esto. Vayan a la primera carta del apóstol Juan, porque necesitamos nosotros tener la certeza de que esto que estamos aprendiendo es de Dios, no es la idea de un hombre, no es el pensamiento de un pastor, es la revelación de Dios, del Evangelio en el cual el Señor nos ordena creer. En 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acabamos de leer que el Señor Jesús dijo, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Y si algún hijo de Dios ama al mundo y las cosas que están en el mundo, claramente Él nos dice, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense bien, hermanos, ¿cómo dice aquí? ¿Algunas cosas que están en el mundo? No, dice todo lo que hay en el mundo. Ahora, definamos mundo. ¿A qué mundo se está refiriendo esto? Aquí está refiriéndose a la palabra cosmos, hermanos. Porque hay otras palabras para mundo en la Biblia que tienen otro sentido. El mundo como la ecumenia, como el mundo habitado. Pero aquí cuando usa la palabra cosmos está diciéndose al orden del mundo, al orden de las cosas, al status quo. Es decir, entiendan hermanos, a la Matrix en que vivimos. Cuando dice el mundo se está refiriendo al sistema político, al sistema económico, al sistema social, al sistema de la familia, como se entiende en cada cultura, al sistema religioso. Todos esos son sistemas de control de la conciencia. Y nos dice claramente, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo se adaptan las personas hoy al mundo? Por ejemplo, se me ocurre así cualquier cosa. Todos quieren tener una vida financiera estable. Y para hacer una vida financiera estable,
tienes que tener o un gran patrimonio, o un gran negocio, o un trabajo estable. Pero para que tengas estabilidad en este mundo, te tienes que acoplar al sistema del mundo. Y aquí te dice, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, pero entonces, ¿cómo voy a vivir? Bueno, aquí entra, si crees en el Evangelio, dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Sí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que están firmes para salvación. Cuando el Señor nos dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, nos está lanzando un reto muy fuerte, hermanos. Les digo porque yo lo he escuchado de pastores, por ejemplo, que contradicen esta enseñanza, y se los digo con un ejemplo. Dicen, vamos a hablar de los negocios, por ejemplo, de los cochinos, de los marranos. Del cochino todo es negocio, y todo negocio es cochino. Pero el Señor nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién ama al mundo? El que se adapta a las cosas de este mundo. Sobre todo en nuestros países, por ejemplo, dice, ya ni en Estados Unidos, ya nadie se escapa, porque miren, cuando la Iglesia Católica habla de pecados veniales y pecados mortales. Y el pecado venial, dice, para que sea perdonado, basta con que hagas un acto de contrición, le pidas perdón a Dios, hagas un acto devocional, y se acabó, no hay problema. Y entre los pecados veniales está la mentira. La mentira. La mentira para la Iglesia Católica es un pecado venial, así que entonces yo puedo mentir mucho o poquito, siempre será un pecado venial. Traslada eso a la vida diaria y haces una mentira en un contrato civil y mientes para defraudar. Al fin que es un pecado venial y defraudan. Y la mentira, vean cuál es el fruto que tiene hoy en día en nuestro país. Una corrupción. Al fin que es pecado venial. Una mentira. Una mentirita. Mentir en los negocios, mentir en la enseñanza, mentir en el trabajo, mentir, quererle mentir a Dios. Ese es amar el sistema del mundo. La infidelidad entre esposos. Tú niégalo hasta que te canses, aunque te hayan visto, tú siempre niégalo. Eso es amar el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo explica, porque todo lo que hay en el mundo, no algunas cosas, todo, los deseos de la carne, es la palabra epitumía. La epitumía es un deseo intenso y no necesariamente se limita a, bueno, la epitumía se refiere a toda clase de deseos. El deseo de hacerse rico, el deseo de la fama, el deseo de la prosperidad, el deseo por otra persona que no es la mujer de tu pacto o el hombre de tu pacto. Todo eso son epitumías y son deseos intensos y brotan de la carne, brotan de tu naturaleza caída. Dice, es los deseos de la carne, esos son los deseos de los ojos, ¿sí? La misma epitumía. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, aquí está lo que dicen los médicos. El deseo de la recompensa instantánea, inmediata, para eso está diseñado el sistema. Lo que desees lo tengas en el acto, en 24 horas, toda entrega, la comida, un artículo de belleza, una herramienta, todo. La satisfacción instantánea.
sustituye muchas veces a la recompensa a largo plazo. El que anda en los deseos de la carne tiene una satisfacción inmediata, pero no agrada a Dios. Y esos deseos pasan. Pasa, una vez satisfecho el deseo, pasa. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es más fácil mentir, es más fácil engañar, es más fácil estar sujeto a tu temperamento que tener dominio propio o hablar la verdad. Y si se dan cuenta, este mundo está diseñado para que tú funciones en el mundo. ¿Quiénes son los que mejor funcionan en este mundo, hermanos? En los altos puestos políticos o empresariales. ¿Quiénes? Los que son psicópatas, los que pierden toda su humanidad, a los que no les importa dejar sin empleo a miles de personas con tal de ganar un poco más en la bolsa de valores. Quebrar empresas y venderlas, y jugar con los destinos de países. En este país se va a producir tal o cual cosa y este país lo va a comprar a tal precio. Y no les importa. Y los que más aman este mundo y el sistema de las cosas de este mundo son los más malvados. Son los que menos tienen corazón. A los políticos te pueden decir, los políticos no hacen otra cosa más que seguir a donde va la marcha. Nada más se ponen por delante. Lo que quiera la gente, eso es lo que... Y no importa lo que haya que mentir. Y no importa a quién haya que eliminar en el camino. Eso es amar el mundo. Cuando los pastores son convocados por los candidatos a puestos y llaman en privado a los pastores para decirle, ¿qué quieres? Están amando al mundo. Y los pastores se venden ¿por qué? ¿Por 5 o 6 billetitos? ¿O llevan a las congregaciones con tal o cual candidato? Eso es amar el mundo, pero piensan que están sirviendo a Dios. Vayan en esa misma carta de Juan al capítulo 3, al verso 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida, es decir, un asesino, tiene vida eterna permanente en él. No es necesario que físicamente mates a alguien con que lo aborrezcas. Ya eres homicida. Ya lo asesinaste en tu corazón, en tu espíritu. Hay muchos hijos que ya han asesinado a sus padres en su corazón. O esposas que ya han asesinado a sus esposos en el corazón. O al revés. O esposos que ya han asesinado a sus esposas y hasta oran para que se muera. Son homicidas. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, ya tienes la vida eterna, pero vean lo paradójico, no será permanente. ¿Cómo? Si es eterna. Porque es homicida. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No se dice si podamos, dice debemos. Y miren, hermanos, les voy a decir esto. Fíjense que cuando nos dice que debemos poner nuestras vidas por los hermanos, no significa que tus necesidades las dejes en segundo lugar para poner en primer lugar las de otros. No, no es eso. Ese sería un entendimiento equivocado. El mandato es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú ya te amas a ti mismo y te amas bien, conforme el Señor lo ha revelado, amarás a los otros como a ti mismo. Cuando aquí dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
se traduce en esto, en que tenemos paciencia. Sufrimos con paciencia la inmadurez de los hermanos en Cristo que no han entendido todavía en qué consiste el Evangelio. Tenemos paciencia con los débiles. Esperamos a los que se quedan atrás hasta que comprendan en qué consiste el amor de Dios. No porque a ti tú pases necesidad y otro tenga abundancia, sino porque satisfaciendo tú tus necesidades, puedes ayudar al otro a que aprenda a satisfacer sus necesidades de manera correcta. Puedes dar la vida por él, no descuidándote tú, sino enseñándole al otro a que aprenda a cuidarse, a amarse. Sí me explico, hermanos. No es el dar hasta que duela, que entienden muchas personas. Hay que dar hasta que duela. No, es que muchas veces el verdadero amor de Dios en sí mismo ya trae el dolor. Y no lo haces porque traiga dolor o lo haces hasta que duela. Es que cargar la cruz de por sí ya trae dolor, porque implica negarte a ti mismo primero. A eso se refiere esto, hermanos. Sí me voy explicando. Sí es claro. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, vayan al siguiente texto. Al capítulo 4, vamos a los versos 4 y 5. Estoy explicando lo que significa el mundo y no amar al mundo, que es el segundo enemigo del Evangelio. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo, en el cosmos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Cuando Dios nos dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio, tú te das cuenta de quién cree verdaderamente en el Evangelio. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Aquel que habla del mundo y de las cosas del mundo no es un verdadero cristiano. Pero ¿qué dice el falso evangelio de hoy en día, hermano? El falso evangelio te ofrece todas las cosas que te ofrece el mundo. ¿Qué te ofrece el mundo? Poder, placer, posesiones y buen parecer, apariencia. Y te ofrecen, dice, si crees en Cristo, vas a ser prosperado. Si crees en Cristo, te va a sanar. Si crees en Cristo, vas a ser el primero en la fila de las tortillas, no el último. Si crees en Cristo, esta vida va a ser miel sobre hojuelas. Pero no es lo mismo que ofrece el mundo, sin necesidad de creer en Cristo. Pero cuando te dicen que Cristo también te lo ofrece, dices, ay, pues que a todo dar, tengo lo mejor de los dos mundos. Tengo todo el mundo y lo que el mundo ofrece, y además Dios me lo da, y está de mi lado. Y ese no es el evangelio, pero es el evangelio en el que creen la mayoría de los cristianos de hoy en día. No les puedes hablar de cruz, de negarte a ti mismo, de arrepentimiento, de conversión, de pecado, ni de no amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Estamos viéndolo en qué consiste entender el evangelio, ¿verdad? Yo les decía, ¿en qué evangelio has creído? ¿En cuál? Porque algunos han entrado encubiertamente predicando otro evangelio. No que haya otro, sino que los quieren desviar de su sincera fidelidad a Cristo. Ahora, vayan ahí mismo al capítulo 4. No, perdón. Al capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El tercer enemigo del evangelio.
Recapitulo, hermanos. ¿Cuál es el primer enemigo que vimos? La carne. El segundo enemigo, el mundo. Tercer enemigo, el diablo. La serpiente antigua o Satanás. Repito el verso. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que, hermanos, ¿qué te puedes esperar en cualquier trabajo que te ofrezca estabilidad económica? ¿Qué te puedes esperar del sistema religioso, del sistema financiero? Porque se ve como una virtud la codicia, pero la codicia es pecado. ¿Pero qué dice el sistema financiero? Ten mente de tiburón. Y la especulación financiera se ve como una virtud y el lobo de Wall Street. Pero Dios le llama codicia y le llama pecado. Amor al dinero. No es que produzcas riqueza por creando algo o haciendo algo útil o beneficioso para todos. Digamos que tienes un invento eléctrico y produces aparatos eléctricos y los vendes y te haces rico. Eso es bueno. No, 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 no. Me voy a hacer rico con las acciones de esa empresa especulando. Y a eso se le llama virtud e inteligencia y ser un tiburón. Pero Dios le llama codicia y es pecado. ¿Ven lo que es amar el mundo y las cosas que están en el mundo? Y lo que el mundo ve como una virtud y un éxito, Dios dice, no, esto está bajo el maligno. Y no necesitas hacer pactos. De hecho, haces un pacto al entrar al sistema. Entras al sistema político igual, a una sociedad secreta o a algún grupo, y el mundo entero está bajo el maligno. Y eso no es una posición fanática. Los que verdaderamente saben que están en posiciones muy altas saben que a quien rinden servicio es a Lucifer. Lo saben. Vean ustedes, hay muchos documentales en YouTube. Las grandes estrellas artísticas, los grandes políticos y los grandes empresarios lo han afirmado. ¿A quién sirven? Al maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Evangelio. Ahora vayan a la segunda carta de Juan, ahí adelantito. Al capítulo 1, el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, el espíritu del anticristo está desde antes del año 100 y ya está en el mundo. El mundo entero está bajo el poder del maligno y opera con el espíritu del anticristo. Aquí lo dice con toda claridad. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Ahora voy al siguiente punto. Ya vimos entonces que los tres enemigos del Evangelio son la carne, el pecado, la carne, el mundo y el demonio. Pero ahora nos habla que el verdadero Evangelio te da un galardón. ¿Qué es un galardón? Y aquí habla de un galardón completo. Es decir, que algunos cristianos no van a recibir un galardón completo. ¿Quiénes no lo van a recibir? Lo dice la primera carta a los Corintios. Aquel que construyó sobre heno, hojarasca y madera. Otros construyeron sobre oro y piedras preciosas. Y esa obra tuya de fe será probada al fuego.
Si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa, es decir, galardón. Y si la obra de alguno se quema, él mismo será salvo. Pero así como quien apenas se salva pasando por encima del fuego. Cuando se quema una casa y escapas del fuego, dice, me salvé, pero por un pelito. Apenas como quien pasa por el fuego, pero se quemó tu casa. Se quemó la obra de tus manos. Pero si la obra de alguno permanece, ese va a recibir un galardón completo. Así que, hermanos, no es que te ganes la salvación, no. La salvación ya la tienes. Vas a recibir un premio. ¿Cuál será tu premio? ¿Cuál va a ser el premio? El verdadero creyente en el Evangelio ve por los intereses del rey, no por los suyos. Y el que vio por los intereses del rey va a recibir un galardón. Algunos apenas se salvarán, apenas, porque su obra de fe no resistió la prueba, pero se van a salvar. Y algunos otros van a recibir un galardón completo. ¿De cuál eres? Sobre esto, entonces, tenemos que ver lo siguiente. Vayan al Evangelio de Juan. A ver, alguien búsquenme la parte donde dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Ok. Juan 8:31. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuerden cómo empezamos el estudio de hoy. El Señor Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ya hemos visto en qué consiste creer en el Evangelio, cuáles son los enemigos del Evangelio. Ahora, con ese contexto dice así el Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La mayoría se quedan con la última parte, y es el eslogan hasta de universidades hoy en día, y en muchos youtuberos. La verdad los hará libre, pero se les olvidan los versos de atrás. ¿Qué dicen los versos de atrás? Dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, lo primero, luego que dices que has creído en el Evangelio, es permanecer en él, permanecer. Si permanecieres, serás verdaderamente un discípulo, es decir, un seguidor de Jesús fiel. Y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Son 4 pasos, pero todos se quedan con el último. ¿En qué evangelio has creído tú? ¿Permaneces en él? Si permaneces, entonces has entendido los 3 puntos anteriores. ¿Cuáles son los enemigos del evangelio? Mundo, demonio y carne. Pero está la parte positiva, permanecer. Permanecer en la palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es muchas cosas. Vamos a una de ellas. No pretendo agotarlas todas en esta reflexión, pero sí muchas que son sumamente importantes. Todas son importantes. Y la suma de ella es la verdad, no solo una parte. Pero para efectos didácticos vamos con algunas solamente. Vayan a la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Lo voy a leer desde antes, más atrás. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Somos un perfume. Cuando dice grato olor se refiere a que somos como un perfume en aquellos que se salvan. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, es decir, a los que no creen en el Evangelio. Somos como un animal muerto,
¿Y qué tal huele un animal muerto? ¿Ustedes recuerdan el olor de un muerto? O incluso de un cadáver humano muerto. Es terrible. Es uno de los olores más terribles. Bueno, así somos para aquellos que no creen en Cristo ni en el Evangelio. Somos olor de muerte. Somos repugnantes. Dice, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y nos dice la misma escritura. Entonces, si somos un perfume en los que creen, es porque tenemos la mente de Cristo. Permanecer en la palabra de Cristo para ser discípulos significa que tienes la mente de Cristo. Es decir, ya no juzgas según tu cultura, según los valores aprendidos por tu familia, según tu posición social, según tu nivel educativo. Ahora juzgas con los valores de Cristo. Tener la mente de Cristo. Eso es permanecer en la palabra. Ya no es primero para ti ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu carrera, ni tu trabajo, ni tu patrimonio, ni lo que consideras tú valioso. Lo primero es la mente de Cristo. Y si no es para ti lo primero, los asuntos del rey, no estás permaneciendo en la palabra y no estás siendo un verdadero discípulo. No estás conociendo la verdad y no estás siendo libre, a final de cuentas. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Si lo primero para mí es mi novia, aunque ella no sea hija de Dios, no estás permaneciendo en la palabra. Si lo primero para ti son tus hijos antes que tu esposo o antes que tu esposa, no estás permaneciendo en la palabra. No estás siendo discípulo y no estás conociendo la verdad y no estás siendo libre. Si lo primero son tus hijos antes que tu esposo o tu esposa. Y esa es la mente de Cristo. Pero muchos dicen, no, tú y yo ya no importamos. Ahora lo que importan son los hijos. No, mentira. No es cierto. Y si estás objetando esto dentro de tu mente, es porque todavía no te cae el entendimiento de la gracia. No puedes ser libre. No estás permaneciendo en la palabra. No estás, por lo tanto, siendo discípulo y por tanto tampoco estás conociendo la verdad y no estás siendo libre. Si lo primero en tu vida es tu trabajo, porque hay quienes hacen de lo primero de su vida su trabajo, antes que tu esposo o tu esposa, tu familia, tampoco estás permaneciendo en Cristo. No estás siendo discípulo, no estás conociendo la verdad y por lo tanto no estás siendo libre. ¿Ven cómo es la cosa? El que es de Cristo ha crucificado la carne con sus apetitos y deseos, ha crucificado aún su mente para adquirir la mente de Cristo. Piensa que es libre el que solamente cree en Cristo, pero no le obedece, no está siendo libre. Y esto no está a discusión, hermanos. Y yo lo sé porque he platicado con muchos cristianos para quienes lo primero son su trabajo. Para otros lo primero es su negocio, antes incluso que Dios o que congregarse. Para otros lo primero es su esposo o su esposa. Para otros es su hijo o su hija. No están permaneciendo en la palabra. Por lo tanto, no están siendo verdaderos discípulos. Por lo tanto, no están conociendo la verdad que les puede hacer libres. Vean cómo es el orden, ¿eh? No es otro. No estoy presentando lo que yo pienso, les estoy presentando el evangelio verdadero. Aunque a algunos les pueda parecer que no, ¿cómo va a ser? Bueno, Dios dice esto, pero yo pienso, no estás permaneciendo en la palabra. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa, hermanos? Lo primero que todo es la unidad de la familia, porque no hay nada como la familia. Eso es cierto en parte. Pero cuando la familia está por encima de la verdad del evangelio, no estás siendo un verdadero discípulo ni permaneciendo en la verdad. Por lo tanto, no eres libre, eres esclavo de tu familia.
porque la unidad de la familia es lo más importante y nada como la familia. Sí, en parte, eso es verdad en parte, pero para eso vino el Evangelio. Por eso dijo el Señor, de aquí en adelante los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque cuando tú empiezas a ordenar tu vida verdaderamente conforme a la verdad de la palabra y al permanecer en ella, se te vuelven enemigos los de tu propia familia, pues esa es la consecuencia de seguir a Cristo. Y ahí es donde o eres semilla sembrada junto al camino, o eres semilla en poca tierra, o eres semilla entre espinas, o eres buena tierra. También, ¿de cuál tierra eres? Si permanecieres en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay quienes se han dado cuenta que la libertad en Cristo los lleva a contacto cero con su propia familia. Porque estar unido a tu familia te hace estar atado. Hay quienes se dan cuenta que por ejercer la verdad de la familia conforme al plan de Dios, tu pareja no quiere nada con Dios. Pues no estás obligado a estar en yugo desigual con una persona así. Vean todas las consecuencias que hay, hermanos. Hay quienes se dan cuenta que al amar a una persona que es la mujer perfecta para ti o el hombre perfecto, pero no quiere nada con Dios, pues vas a tener por suegro al diablo y por suegra a Lucifer, a Lucía Fernanda, Lucifer. Y aunque lo digo en tono chusco, es la realidad. Podrás estar unido a tu pareja toda una vida y dices, no nos casamos para no tener no somos hipócritas o no somos... no, la realidad es que nunca tendrán una familia conforme al diseño de Dios y sus hijos nunca serán bendecidos ni santos, porque los primeros que tendrían que ser santos no les interesa, sea su papá o sea su mamá. Vean que todo esto tiene consecuencias prácticas, ¿eh? Esto es creer en el verdadero evangelio, permanecer en la palabra. Entonces, el que es verdadero discípulo y se da cuenta que su posible pareja no quiere nada con Dios ni con el verdadero Dios, dice, pues sí, te amo con todas mis fuerzas, pero amo más a Dios. Amo más a Dios. Y Dios te va a bendecir con la pareja correcta, porque antepones primero a Dios antes que tus propios intereses, porque tus propios intereses te van a llevar al error, no te van a llevar a la felicidad. Ahí es donde muchos creen en Dios, pero ya no le creen a Dios y retroceden. El justo por la fe vivirá, pero si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿De cuáles eres? Que ya pasaron tantos años y no encuentro pareja. Bueno, pues, ¿amas más a Dios que a tu cuerpo o que tus necesidades físicas o psicológicas? El que ama más a Dios, el amor de Dios le sostiene por encima de la falta de una pareja. Pero el que tiene fe, el que no tiene fe, dirá, híjoles, primero me da Dios impulsos y luego me reprime. Y no entiende nada. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, permanecer en la palabra es el otro aspecto del Evangelio. No solo escucharlo y creerlo, sino obedecerlo. Eso es permanecer. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, o sea, discípulos de a de veras. Y entonces conocerán la verdad, y entonces la verdad los hará libres. ¿Sí? Porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, vayan a la siguiente. A ver.
Espero no haberme equivocado de cita. Voy a verificar. Vaya, ese, sí es. Primera de Corintios. Es Primera de Corintios capítulo 2. Verso 16. Aquí reafirmo lo que les acabo de decir. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú verdaderamente has nacido de lo alto, tienes la mente de Cristo y tienes la ley de Dios escrita en tu corazón, en tu espíritu. Pero no es suficiente con creer. Hay que obedecer. Obedecer es permanecer. Así que lo vuelvo a leer. Porque ¿quién conoció la mente del Señor, es decir, de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo lleva cautivo todos sus pensamientos, el de su alma, a la obediencia de Cristo. ¿Se han dado cuenta ustedes que en los salmos se dice continuamente, alma mía, bendice al Señor? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Él es quien sana tus enfermedades y sana todas tus dolencias. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Por qué está haciendo eso el salmista? Está llevando cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. Y esto es algo que el Señor nos enseña. Vayan a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10. Verso 5. Fíjense. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es cautivar un pensamiento? Es llevarlo de tal manera sujeto, amarrado, que no se puede mover. Y si hay algo en lo que nosotros estamos siendo atacados, hermanos, es en la mente. La guerra está en la mente todo el tiempo. En nuestra mente todo, no sé cuántos pensamientos vendrán por segundo. Y pensamientos de todo tipo. Esos son los dardos encendidos del enemigo, del cual nos dice que debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque lo dice el verso 3 atrás, aunque andamos en la carne, es decir, tenemos una naturaleza caída que es enemiga de Dios, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, no combatimos, no peleamos según nuestras propias fuerzas, según nuestra propia naturaleza. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de esta naturaleza, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas, hermanos? Los silogismos. ¿Qué son los silogismos? Son argumentos. Premisa mayor, una conclusión. Eso es un silogismo. Esas son las fortalezas. Y antes de llegar a Cristo, hermanos, estamos llenos de fortalezas. Así me educaron, así me enseñaron, así conocí, así creí. Bueno, todas esas son fortalezas que tienen que ser derribadas. Dice, derribando, dice, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué? Argumentos. ¿Qué hay en la mente, hermanos? ¿Qué es un argumento? La forma más simple de la representación de un objeto es una idea. La palabra hombre, la palabra mujer, idea. Juicio, la afirmación o negación de una idea respecto de otra. Tienes un hombre y una mujer. Ya tienes un juicio. Y luego un raciocinio, la afirmación o negación de un juicio con respecto de otro juicio. Y esos son argumentos, son logismos. Bueno, esos son derribados y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hermanos? ¿Cómo lo llevas? Diciéndole a tu alma, alma mía, bendice al Señor. Te sujeto todos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cuándo? Pues cuando viene todo tipo de dardo, hermanos. Todo tipo de pensamiento.
¿Qué tipo de pensamientos son los que llegan a tu mente? Si fuiste traicionado, vendrán de tu parte pensamientos de desconfianza de todas las personas. Y dicen como ese difunto autor, no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? No, ese es un argumento que es falso. Otros pueden, si fuiste rechazado, te vuelves agresivo y ves en todos agresión. No, alma mía, lleva sujeto todo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Si fuiste abandonado y tienes una herida de abandono, pues predominan los pensamientos de tristeza. No, alma mía, bendice al Señor y sujetas todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todas esas heridas de abandono, de traición, de rechazo o pensamientos malignos de alguien que te hizo daño y planeas cómo desquitarte. Dices, no, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Te sujeto a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Y cuando tú empiezas a practicar eso activamente, tu alma se sujeta a la obediencia a Cristo. Pero no porque pelees en tus fuerzas, dice, con armas carnales. No, no es por fuerza de voluntad. Es por fe en la fidelidad de Dios que te dio su espíritu y ordena tu mente a la obediencia a Cristo. Sí me explico, hermanos. Al principio puede ser muy duro si nunca lo has hecho, pero en el momento en que empiezas a practicar la obediencia a Cristo en tu mente, tú vas a ver el poder de Dios obrando poderosamente, porque lo dice aquí, las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y muchos cristianos no han experimentado esto. Dicen, ¿cuál poder? Mejor que oren por mí. Sí está bien, podemos orar y está bien, pero si tú nunca oras por ti, tú nunca sujetas tu alma y los pensamientos de tu alma a la obediencia a Cristo, nunca vas a ver el poder de Dios obrando. Es solamente cuando empiezas a sujetar tu alma y ordenándole que se sujeten tus pensamientos a la obediencia de Cristo, cuando tú ves el poder de Dios. Que soy mente de teflón y nada se me queda en la mente. Mente, te sujeto a la obediencia de Cristo y ahora todo se te queda, toda la palabra se te queda. Porque las armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Y los engaños de Satanás, rechazas los dardos de fuego del enemigo. Es lo que dice, pónganse toda la armadura de Dios, el casco de la salvación. El casco que protege la cabeza. La salvación en Cristo, su espíritu, protege tu mente de cualquier dardo del enemigo, cualquier flecha disparada. Y así cada una de las armas que Dios nos ha dado son verdaderamente poderosas, son reales. Que te enfermaste, sí, vas a ir al médico, pero antes vas a orar. Señor, y si esta enfermedad no está en tu perfecta voluntad, tú me sanarás, y te sana el Señor. Sí me explico. Y si no te sana por tu oración, Señor, en tu nombre voy al médico. Tú pon sabiduría en él para que me dé el remedio adecuado. Y el Señor te sana. ¿Eh? Que te pones muy triste con causa, porque hay una verdadera causa por la cual te puedes estar sumamente triste. Bueno, tristeza, ese sentimiento, la llevas a la obediencia a Cristo. Señor, aquí está esta tristeza, la sujeto a tu espíritu. La sujeto a tu espíritu. Y no estás negando la tristeza, estás viviendo la tristeza, pero bajo el control del Espíritu de Cristo. Y puedes estar triste, pero sin que te lleve la tristeza como un río desbordado que te hunde y te lleva a donde quiera. Que te lleves a tomar o a drogarte o a quien te consuele. No, porque el consuelo de Dios que está en ti te consuela para que tú puedas consolar
al que está en toda tribulación, mediante el consuelo con que tú eres consolado por Dios. Y ves el poder real de Cristo. ¿Sí? Estamos viendo lo que es permanecer en la palabra, ¿sí? Para ser verdaderamente discípulo, entonces conocer la verdad y entonces ser libre. Y en tu aflicción eres libre. ¿Ves? No estás bajo las circunstancias, estás por encima de las circunstancias. Los que no tienen a Dios, pues pobrecitos, están bajo las circunstancias. Y por eso dicen, pues bajo estas circunstancias lo mejor es hacer esto. Pero el Hijo de Dios no está bajo las circunstancias, sino que está por encima de las circunstancias, porque tiene un espíritu superior, el espíritu de Cristo. ¿Sí? Tenemos un espíritu superior, por eso somos reyes. Es más, les voy a decir algo que en algún momento voy a plantear en otra prédica, pero es importante. Fíjense, y todos estamos en ese camino. El verdadero discípulo de Dios es inofensible. Ya nadie te puede ofender. Ya nadie te puede herir. Ya nadie te puede lastimar. Ya lo que haga o deje de hacer otra persona no te puede afectar. Eres invulnerable. Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna tus pensamientos y tu corazón. Eres inofendible. Independientemente de lo que haga o deje de hacer cualquier persona. Ya no. Ya no le das permiso de que te afecte. Nadie. Nadie. Ya no amas por necesidad, porque eres suficientemente amado por Dios. Y ya no buscas ni la aprobación de otros, ni su aceptación, ni que te demuestren que te aman. ¿Sí me explico? Pero eso lo voy a hablar algún día en otra ocasión, porque es todo un tema. Y todos estamos en ello, en él. Todos estamos en él, en ese proceso. Por eso es que dice el Señor aquí en su palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Todavía no, ¿verdad? Entonces no los castigan, no nos castiga el Señor todavía. Estamos en ese proceso. Continuamos. ¿Qué es permanecer? Así que permanecemos hasta que Cristo se forme en nosotros. Vayan a la carta a los Gálatas. Gálatas. Capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. A los Gálatas se les quería extraviar enseñándoles un evangelio diferente del que conocieron y que es del que estamos hablando. Bueno, el apóstol dice, vuelvo a sufrir nuevamente dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo tiene que formarse en nosotros. Tenemos que alcanzar la estatura de ese varón. Y no ser niños en Cristo. Porque ya siendo de Cristo hay dos tipos de personas. Los niños en Cristo y los maduros en Cristo. Vamos a ver que así nos lo revela el Señor. Primera de Corintios. Capítulo 3, vayan ahí. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Ya permaneciendo en el Señor, hay dos tipos de discípulos, los niños y los maduros. Los niños, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, o sea, pleitos y disensiones, divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, como aquellos que no han nacido de lo alto. Así que
Ya estando en Cristo, hay niños en Cristo. ¿De cuál eres, hermano? Niño o espiritual, que es el maduro. El maduro en Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Permanecer en Cristo, hermanos, implica un proceso, pasar de ser niños, pero carnales, es decir, que todavía tu naturaleza vieja gobierna tus pensamientos y tus decisiones, y los que son maduros en Cristo, los que son espirituales. Esta madurez, ¿cómo se traduce, hermanos? Esta madurez en Cristo, bueno, y antes de llegar ahí, vamos a la última, a Hebreos capítulo 5, verso 14. Vayan ahí. Hebreos 5, 14. Les estoy hablando, como dice la Escritura, con abundancia de palabras, pero palabra de Dios, no mías. Hebreos 5, 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y yo te pregunto, ¿a quién estoy hablando hoy? ¿A niños en Cristo o a maduros? Aquí Dios dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y estos no son los sentidos carnales, hermanos, son los sentidos espirituales. Los oídos espirituales, los ojos espirituales, el entendimiento espiritual, la mente de Cristo. Para ellos es el alimento sólido. ¿A quiénes me estoy dirigiendo? ¿A niños o a maduros? Yo sé que algunos son niños y algunos otros maduros, pero no nos quedemos como niños, ¿sí? Hay que llegar a la madurez, ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Y el discernimiento del bien y el mal no es en tu mente, hermano. Es en la mente de Cristo, recuerden. En la mente de Cristo. Allí es donde manifiestas tu ejercicio de cómo piensas. Porque como piensas, así haces. Como piensas, así eres. Así obras. Y se ve quién es niño en Cristo y quién es maduro en Cristo. Porque además su fruto lo deja ver. Ahora sí, esta madurez en Cristo se traduce en servicio, en dones y en obras del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones en el Espíritu y hay diversidad de obras en el Espíritu, hermanos. Y estos son para los maduros. En el ministerio. Los ministerios no son para los nuevos, para los neófitos o para los que no han sido probados. Vayan a la primera carta de Timoteo, van a ver. Esto es para que lo entiendan ya los maduros. Los niños no lo van a entender, pero los maduros sí. Capítulo 3, versos del 1 al 13. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué es el obispado, hermanos? Y no piensen religiosamente. Pensemos en términos bíblicos, porque ya se los he enseñado. Si alguno anhela el pastorado, si alguno anhela ser presbítero, si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario, o sea, no es opcional, es necesario. ¿Sí? Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Hay quienes ya quieren ser maestros a los 5 años de haberse hecho cristianos, o a los 10 años, pero no entienden la palabra, no son aptos para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un nuevo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga de la condenación del diablo. Y de estos está lleno YouTube, hermanos. Hay un montón que se dicen apostolines, maestros de maestros, profetas, y son puros envanecidos. Pero como se dirigen a una audiencia que desconoce por completo la totalidad de la escritura, o son del mundo y aman las cosas del mundo, pero les suena bien las cosas cristianas que dicen, pues tienen una audiencia muy alta en internet y monetizan muy fuertemente. Y llevan a todos esos millones de incautos no a ser discípulos ni a permanecer en la palabra, sino hacia esclavitud. Todo lo opuesto a lo que dijo el Señor. No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de los no cristianos. Pero muchos dicen al revés, no, voy a hacer mi testimonio diciendo a cuántos maté y a cuántos defraudé y a cuántos robé. No, aquí la escritura dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, ¿qué es un diácono, hermano? No piensen religiosamente, ¿qué es un diácono, bíblicamente hablando? Un servidor, un mesero, alguien que arregla la casa para que la iglesia sea servida. Ese es un diácono. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Si quieres servir a la iglesia, primero tienes que ser sometido a prueba antes. ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces en la iglesia? Que me vean, el prestigio o la fama, o quedar bien con los demás, o quedar bien con Dios. Pues no, no son buenas motivaciones. Dice, estos también sean sometidos a prueba primero y entonces, o sea, después de ser sometidos a pruebas, ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Si son dignos de reprensión, no. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y cuando dice calumniadoras, que no sean demonias, que no sean diablas. Esa es la palabra que está usando, literalmente. Que no sean demonias. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, esto es la parte de los maduros ya en el discipulado, el ministerio. Ahora, otra parte positiva del que es verdaderamente discípulo, el fruto. ¿Cuál es su fruto? Vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El verdadero discípulo da fruto. No es que se le fuerce a dar fruto. La propia naturaleza nueva en Cristo da de sí misma el fruto del Espíritu. ¿Sí? Ahora vayan al verso 28 ahí mismo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Hierba, espiga, grano lleno de espiga, o fruto maduro que está listo para la siega? Algunos hermanos que ya están listos para la siega, el Señor se los va a llevar, porque ya están maduros. O quizás, como el tiempo ya ha llegado, por eso es que el Señor está tan cerca y va a venir a cegar a los maduros
Esos son los que serán arrebatados, hermanos. Los maduros. Los maduros tienen su lámpara encendida y su reserva de aceite. Los inmaduros no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es otra característica del que es verdadero discípulo. Lleva el fruto del Espíritu. Vayan a Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que lleva el señorío de Cristo, toma su cruz cada día, es decir, su sentencia de muerte, cada día. Esto es que el grano cae en tierra y muere, y lleva mucho fruto para Dios. ¿Sí? Ahora, ahí mismo, capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, así que tú puedes estar en Cristo. Fíjense lo que dice, todo pámpano, el pámpano, el conjunto de uvas, ¿sí? El racimo de uvas, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Así que hay cristianos que están en Cristo pero no tienen fruto. ¿Qué va a hacer? Los va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Cómo se limpia el pámpano? Cortando, hermanos, con la tijera. ¿Qué cortan? Me decía un cultivador de los que migran de aquí al norte, les quitamos las partes secas o las partes que están sumamente crecidas pero que no tienen fruto. Y dejamos casi la vara desnuda. Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y cuando el Señor nos limpia, nos duele, porque nos corta las cosas que creíamos que estaban bien. Y hoy el Señor está cortando mucho en tu mente, muchos argumentos, pum, 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 para que los lleves a la obediencia a Cristo. Y duelen darte cuenta de que has estado pensando como tú quieres pensar, pero no con la mente de Cristo. Y el Señor pone la tijera del Espíritu Santo y a podar tu mente. ¿Y sabes qué? Seguramente tu mente va a quedar como una vara, porque así me decía este cultivador de vides. Dejamos la vid prácticamente un palito. Estaban bien frondosas, con muchas hojas y ramas, dice, y prácticamente la dejamos desnuda y un solo palito. Porque eso es lo que va a hacer que brote mucho fruto. Y así hace el Señor. Y así tiene que hacer en tu mente. Pum, pum, cortar, cortar. Eso es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero el Señor no lo va a cortar si tú no le das permiso. Por eso dices a tu alma, alma mía, bendice a Dios, alma mía, te sujeto a la obediencia a Cristo. Y el alma no quiere. El alma dice, sí, está bien, Señor, pero no ahorita. Como decía Agustín de Hipona, Señor, porque se daba cuenta que él no podía vivir una vida de pureza sexual, y decía, Señor, hazme casto, pero todavía no. Y es real. Y así estamos nosotros muchas veces. Señor, dame paciencia, pero ya. Son impacientes. Y así, ve cuáles son las cosas que el Señor tiene que cortar. Bueno, si ya estás dando fruto en Cristo, a lo mejor ya diste una uvita. Y ya probó el Señor, ya dio una uvita. Bueno, aunque sea una uva, ya dio al 30. Este ya dio al 60. Este ya dio al 100. Pues ahora le voy a cortar más para que dé más fruto. Y eso duele, ¿o no? A mí me ha dolido. Cuando el Señor ha tenido que cortar en mí muchas cosas, duele. De veras que sí duele, en serio, duele. Pero después lleva el fruto del Espíritu. Y yo no les podría estar diciendo esto si no lo hubiese estado experimentando. ¿Cómo se los podría decir si no lo estoy experimentando? No podría. Y el Señor me sigue podando. Como te quiere podar a ti, pero con tu permiso. No te va a podar porque venga el Señor y dice, yo quiero que tú seas santo, y como eres bien malvado, te voy a quitar las amistades y esto y otro. No. Si tú no permites que el Señor lo haga en ti, libremente,
No lo va a hacer. Y ahí van a estar tus malas amistades, tu mal noviazgo, tu mal matrimonio, tus malos hijos, porque no le permites al Señor que los corte. Cuando el Señor dice, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 20, pero en los postreros tiempos habrá amadores de sí mismos, implacables, intemperantes, y da 20 listas que describen perfectamente a los narcisistas y a los psicópatas. Dice, a estos evita. Pero hay algunos en la iglesia que dicen, no, 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 Señor, ¿cómo los voy a evitar? Si son mis hijos, si es mi esposa, si es mi esposo, si es mi familia, si es mi congregación. Pero si el Señor te está diciendo, a estos evita, ¿qué tienes que hacer? Evitarlos. Pero si no quieres evitarlos, el Señor no los va a podar. Ahí vas a estar y no vas a ser libre. ¿Sí me explico, hermanos? Yo sé que esto es fuerte. A mí me ha costado mi familia. No hablo por hablar. Y cuando hay personas que son tóxicas, en el mejor sentido de la palabra, el Señor te dice, a estos evita. No te dice que ores por ellos, ni que los aguantes, ni que estés. A estos evita. Y puede ser tu hijo, tu hija, tu pareja, tu familia, tu trabajo. Lo sé porque lo he experimentado. Pero cuando es por fidelidad a Dios, no cuando es en tu pensamiento. Por eso tienes que ser impulsado por el Espíritu de Dios para tomar decisiones, no por tus propios pensamientos. ¿Se dan cuenta de lo que significa permanecer y dar fruto? Es difícil. Es imposible en la carne. No se puede hacer. Y mayormente las personas no avanzan por sus emociones y sus sentimientos, porque pesan más que la fe en Cristo. ¿Estamos? ¿Estás? El Señor aquí está y te va a podar con la espada del Espíritu. Eso es lo que te poda, si tú quieres. Si no quieres, el Señor no lo va a hacer, porque el Señor no quiere robots ni autómatas. Quiere personas que libremente sean fieles para hacerlos libres, ¿verdad? A lo mejor en ti ya creció una rama tan grande pero sin fruto, que nada más está pesando y te está robando la savia. Y el Señor dice, necesito podarla de tu vida. No, Señor, no. Bueno, pues no, pero no vas a ser libre, ni vas a dar fruto. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Bueno, estamos hablando del fruto. Vayan al capítulo 15, al verso 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. No agrego mucho porque ya he tratado de ejemplificar en qué consiste, ¿verdad? Y creo que nos hablan fuertemente las palabras del Señor. Ahora, vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Verso 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
Recuerden que bíblicamente el Señor nos está hablando de que compara a los hombres como árboles. En la Biblia, el ser humano es comparado con un árbol. Y aquí dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, a la raíz de los hombres. La palabra de Dios parte el alma y el espíritu y penetra hasta los tuétanos y parte los huesos, dice. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto no es filosofía humana, esto es revelación de Dios. Y está diciendo que todo ser humano que está en él pero no da fruto, lo corta. Y finalmente vamos al libro de Gálatas. En cuanto a esta parte, al capítulo 5, al verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El último punto, reflexionando sobre ser discípulo de Cristo, sobre la orden de Jesús de creer en el Evangelio, no solamente creer en Dios, sino creer en el Evangelio, es que cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, al final de tu vida hay un galardón. Vea la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 35. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que, hermanos, si tú obedeces, dice, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Esto es diferente de la salvación. El galardón es una recompensa, es un premio agregado a lo que tú sembraste en fe. Ese es el galardón. Una es la gloria de las estrellas, dice. Una estrella es diferente en su gloria de otra estrella. Así también el galardón de los justos es diferente. Será diferente el galardón que yo tenga del que ustedes. ¿Y cuál será el más grande galardón? El que haya sido fiel. Ese será tu grande galardón. Le dijeron al Señor Jesús, la mamá de Santiago y Juan, que uno de mis hijos se siente en tu reino a tu derecha y otro a la izquierda. Dice, no sabes lo que pides, mujer. Pues ella quería un galardón, una cartera en el reino de Dios. Pero dice, esto solo le he dado a mi Padre, para el que está reservado. Tú no sabes, o más bien sí sabes cuál es el galardón que está reservado a ti, pero eso depende de ti, de tu fidelidad, para recibir ese galardón, además de tu salvación. Hay un galardón. ¿Qué galardón quieres? ¿Sí? Vayan ahí mismo al capítulo 11, al verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él da un premio, una recompensa. El Señor dijo en Apocalipsis, pronto vendré y traeré mi recompensa para dar a cada uno según sea su obra. ¿Sí? Vayan antes a la segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta de Juan. Capítulo 1, verso 8. Dice, miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Yo creo que todos queremos recibir un galardón completo, ¿verdad? Una recompensa completa. No solo la salvación,
y que se haya quemado tu obra, que fue puesta a prueba tu fe. Que tu obra permanezca y recibas un grande galardón. ¿Sí? Ahora sí, vayan al libro de Apocalipsis, al capítulo 11, al verso 18. Se encolerizaron las naciones y tu cólera llegó, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y escuchen, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay un galardón. Y creo que de esto nunca antes habíamos hablado. Nos habíamos enfocado solamente en la salvación y en la gloria, pero recuerden, el Señor nos promete un galardón, un gran premio, una gran recompensa, según haya sido tu palabra. Velo en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 12. Vas a ver esta promesa grande del Señor para ti, para mí, para cualquiera que sea fiel. Capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi recompensa. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay una recompensa. ¿No te alienta esto a la fidelidad a Dios? Por eso nos dice, háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni hay ladrón que hurte. Bueno, hermanos, pues esta es la reflexión de hoy sobre el capítulo 1, el verso 15 del Evangelio de Marcos, cuando dijo el Señor ordenando que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No solo creas en Dios, cree en el Evangelio. Y hoy vimos que creer en el Evangelio significa combatir contra los enemigos del mismo, que son la carne, el mundo y el demonio. Significa permanecer en la palabra para ser verdaderamente discípulos y entonces conocer la verdad y la verdad te haga libre. Y permanecer en la palabra consiste en tener la mente de Cristo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo hasta que Cristo se forme en ti. No ser solamente un niño en Cristo, sino maduro en Cristo. Y eso se traduce en un servicio a Dios, un servicio ministerial, un servicio que lleva mucho fruto y que al final tendrá un grande galardón. Pues esta es la reflexión de hoy, hermanos.